Bueno, pues entonces la propuesta que os hago es esta que tenéis ahí. El voluntariado como escuela de valores humanos, 10 huellas de aprendizaje. Esta propuesta es un poco el fruto, el resultado de mis indagaciones cualitativas, por así decirlo, es decir, voluntarios con los que he hablado porque han tenido experiencias de voluntariado, procesos de voluntariado que he ido acompañando, tanto en educación formal como en educación no formal, experiencias personales de voluntariado, lecturas que he hecho de voluntarios que han contado su experiencia, etcétera, etcétera. Es decir, es el resultado de algunas indagaciones cualitativas, no es tanto el resultado de una investigación cuantitativa, por así decirlo. Los sociólogos somos mucho de investigación cuantitativa, sobre todo en los primeros años, cuando salimos de la universidad, pero conforme vas cumpliendo años, y yo ya tengo unos cuantos, ya llevo pues 25 en la profesión, pues empiezas a encontrar más interés en lo cualitativo, ¿no? En algunos matices que los estudios cuantitativos no captan. Y yo creo que en esto de los aprendizajes lo cualitativo es fundamental. Por supuesto, sin quitar importancia a lo cuantitativo, pues porque siempre pues tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, es el resultado de eso lo que os presento, pero también es una propuesta. Y es una propuesta para que las entidades de voluntariado, los técnicos de educación, los educadores e incluso los propios voluntarios se fijen en estas huellas para poner más los acentos desde las posibilidades educativas que tiene una experiencia de voluntariado, de las posibilidades educativas de cambio, de transformación personal para el propio voluntario. En este sentido, pues repito, pues es el resultado de unas indagaciones, pero también es una propuesta. Deciros también que, claro, no toda experiencia de voluntariado es capaz de dejar estas 10 huellas. Te dejará 3, 4 o 5 huellas, 6, ¿vale? Y por supuesto tampoco es capaz de dejarlas con la misma profundidad. Pero si las tenemos en cuenta, lograremos que esa huella que nos deje el voluntariado a efectos de educación en valores, educación de virtudes humanas, de comportamientos prosociales, de actitudes prosociales, etcétera, etcétera, pues será mucho mayor. Así que, bueno, pues aquí va la propuesta y espero que os guste y espero que también sea inspiradora. Porque sobre todo veo que estáis aquí gente joven, estudiantes, deciros que este campo, que puede ser un campo de investigación muy bonito, que cada una de las huellas que os voy a presentar pues podría perfectamente ser un trabajo fin de grado, incluso, ¿por qué no?, una tesis doctoral, pues deciros que esto está muy poco investigado, que el campo está sin arar, el campo está bastante virgen, y en ese sentido pues dejaros aquí también abierta esta puerta pues a lo mejor a futuras investigaciones. Se ha investigado mucho sobre la motivación de los voluntarios, se ha investigado mucho sobre otras cuestiones, pero sin embargo sobre la huella de aprendizaje que deja el voluntariado en una persona, eso está muy poco investigado. Y yo creo que al final es lo más interesante de una experiencia de voluntariado, porque en definitiva lo que tratamos con el voluntariado, sobre todo en los contextos de educación para el desarrollo y cooperación al desarrollo, es que sean agentes de cambio social, es que construyan o sean de alguna manera los embajadores de esa nueva ciudadanía, de ese cambio social que necesitamos. Bueno, vamos a empezar con las huellas. La primera huella la he llamado la huella perceptiva. Yo recuerdo cuando mi primer trabajo fue en un colegio de jesuitas, un colegio muy grande, y estuve allí nada menos que 16 años, siendo un poco el responsable del voluntariado precisamente, que allí tenía mucha importancia, incluso todo lo que era la formación en el voluntariado y la formación prosocial era curricular, en primero de bachillerato, alumnos y alumnas con 16 años, y por supuesto eso tenía una propuesta, que no cogían todos los alumnos, pero sí casi todos, de experiencias de voluntariado social. Bueno, ahí os podría contar muchas experiencias y os contaré algunas. Una de ellas es un padre de familia que me encontré una vez y me dijo: mira, César, el otro día iba con mi hijo yo paseando por el Parque del Retiro de Madrid,
Dice, y era un domingo por la mañana, un día precioso, los pájaros cantaban, el sol brillaba, todo muy poético, y de repente nos encontramos pues al típico mendigo tirando un banco, ¿no? Y entonces pues yo hice el típico comentario de, pues mira el tío este, vaya pinta que tiene ahí con el cartón de vino y tal. Bueno, pues casi como que nos ha manchado el paisaje, ¿no? Nos ha estropeado la mañana con lo bonita que era. Dice, entonces mi hijo me dijo, pues mira papá, no tienes razón en lo que dices. Dice, porque tú con 3 o 4 fracasos seguidos en tu vida, de repente te quedas sin trabajo, te vas a la bebida, etcétera, etcétera, puedes acabar en ese banco en un año. Y me contó todo el proceso de las personas sin hogar, etcétera. Resulta que el hijo estaba haciendo el voluntariado en el colegio en el albergue San Juan de Dios. Hacían un proyecto muy bonito de acogida, de acompañamiento de voluntarios, y entonces el padre se quedó asombrado de la capacidad con la que el hijo recondujo aquella situación y aquel estereotipo del padre. Entonces, a esto me refiero con que el voluntariado nos pone unas gafas de ver la realidad muy distintas de las que tiene la mayoría de la gente. Mejor dicho, nos quita esas gafas que a veces tenemos a modo de filtros, que los psicólogos llaman mecanismos de defensa, estereotipos, prejuicios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he traído aquí algunas gafas de las que utilizo en mis contextos formativos. Mirad, el padre llevaba lo que llamo yo las gafas de Pepe. ¿Sabéis quién era Pepe? Pues Pepe era un amigo que yo tenía al que recogía a trabajar cuando en este colegio, pues le recogía por aquello de compartir coche y gastar lo menos posible y tal, pues le recogía. Y Pepe, según se subía todas las mañanas en el coche, me decía, César, hoy vamos a tener un mal día. Decía, hombre, Pepe, no me digas eso, hombre, vale, está un poquito nublado, parece que va a llover. Dice, pero ¿cómo que va a llover? Si está diluviando, César, mira la que está cayendo, mira cómo está el tráfico, que vamos a llegar tarde, ya sabe lo que pasa cuando llega tarde al colegio, que tal, que todo se tuerce, que los alumnos están insoportables. Y Pepe tenía razón. Llegábamos tarde al colegio, todo se torcía, los alumnos insoportables, y Pepe tenía razón. Y al día siguiente volví a recoger a Pepe, se subía al coche. Bueno, si hoy hemos tenido un mal día, ayer tuvimos un mal día, hoy va a ser peor todavía, porque encima tenemos entrevistas con padres, no sé qué. Efectivamente, Pepe tenía razón y volvíamos a tener otro mal día. Claro, había ya días yo que según recogía a Pepe, le decía, mal día Pepe, ¿verdad? Mal día. Dice, ya te lo decía yo, César, ahora venga, vamos a trabajar. Y nos íbamos a trabajar. Claro, luego había un Pepe también en la ONG en la que yo colaboraba. Y Pepe, cada vez que hacíamos una propuesta, decía, eso no va a funcionar. Y efectivamente no funcionaba. Bueno, la pregunta es, ¿qué haces si de repente aparece un Pepe en tu vida? Que te dice, vas a tener un mal día, y lo tienes. Que te dice, este proyecto que vamos a hacer no va a funcionar, y el proyecto no funciona. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sabéis lo que hice yo? Pues un día, según se iba a subir en el coche, le dije, Pepe, he decidido que ya no te llevo más. O sea, agarró un cabreo, tío, que no veas. No me volvió a dirigir la palabra en la vida. Pero fue muy bueno, porque a partir de entonces me fue mejor. ¿Y sabéis por qué? Porque resulta que Pepe no es un personaje real. Pepe no es un personaje real. Es un personaje que nos inocula a nuestra sociedad, que nos mete en la cabeza. Lo llaman los psicólogos diálogo interno negativo, pesimismo social. El mundo está muy mal, no hay más que abrir un periódico para ver lo mal que está el mundo. Es que las noticias positivas no te las cuentan. Entonces el Pepe es muy fácil inocularlo, ¿vale? Resulta que las experiencias de voluntariado tienen la virtud de quitarnos las gafas de Pepe. Porque tú ves en una experiencia de voluntariado, a veces son experiencias duras, son experiencias difíciles, pero sin embargo aprendes a valorar los logros por pequeños que sean. Aprendes a poner rostro a los problemas sociales. Aprendes a tener una mirada de las cosas que es la que tenía el hijo y es la que no tenía el padre. Aprendes a ver la realidad tal como es, aunque sea dura, pero aprendes a celebrar los pequeños logros. Cuando el resto de la sociedad no se quiere acercar a esa realidad, la mira con un prejuicio, con un estereotipo y dice, ese tío que está en ese banco no tiene solución.
y tú en el voluntariado ves que sí que puede tener solución, que de hecho hay casos que salen, etcétera, 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 tienes otra percepción del mundo completamente distinta. A esto me refiero, con la huella perceptiva. Es decir, el voluntariado tiene esa capacidad de cambiar nuestra mirada. Y si cambia la mirada, cambia todo lo demás. Cambia la forma de pensar, cambia la forma de sentir y cambia la forma de hacer. Es decir, puede llegar a cambiar nuestra actitud y de hecho cambia. Por tanto, ver la realidad con otras gafas, educar esa mirada prosocial, esa mirada desde otros marcos de referencia, esa mirada mucho más cercana, esa mirada pues no tan abstracta, ¿no? Porque muchas veces construimos los problemas sociales en abstracto, pero cuando te encuentras con un problema con rostro y le pones nombre, tu perspectiva de la realidad cambia, ¿eh? Y por supuesto siempre desde el punto de vista del otro, ¿vale? Desarrollando esta empatía cognitiva, esta habilidad de ver la realidad desde el punto de vista de la persona que la está sufriendo. Ese chiste no es mío, lo vi, pero muy, muy interesante, ¿no? Y a mí quién me rescata, ¿no? De ese banco de los últimos donde están las personas sin hogar, ¿no? Lo vi en internet al hilo un poco del rescate de las grandes entidades bancarias, ¿no? Pues aparecía un banco con un mendigo, con la persona sin hogar, que decía, ¿y a mí quién me rescata, ¿no? Bueno, pues ahí nos queda esa primera huella perceptiva. Las experiencias de voluntariado son experiencias donde se agudiza mucho el ingenio, donde se desarrolla mucho la creatividad. Yo recuerdo pues una alumna que tenía también en el colegio. Gran parte de mi labor tenía en total 18 proyectos en diferentes sitios, residencias de personas mayores, el albergue San Juan de Dios, proyectos con niños pequeños, de ocio y tiempo libre, de refuerzo educativo, etcétera, bueno, pues con discapacitados, etcétera. Y recuerdo una residencia que fui una tarde a hacer un poco pues la supervisión que hacía de los proyectos, ¿no? Y pregunté por una alumna, pues yo llevaba mi lista, claro, porque tenía 260 alumnos todos los años, ¿no? Y entonces, pues, oye, Salomé, ¿dónde está Salomé? Salomé Prada se llamaba. Y dice, pues Salomé está arriba con un grupo de señoras que ha hecho, dice que cada día es más numeroso porque ha hecho un taller de poesía. Una chica de 16 años, que en la residencia, cuando va todo el mundo, pues eso, a jugar al parchís, a dar un paseo, pues ella había hecho un taller de poesía. Bueno, llego allí y me encuentro algo absolutamente inaudito en la residencia, porque estaban no solamente las usuarias, es decir, las señoras mayores, sino las monjas que llevaban la residencia estaban también allí en el taller aquel, ¿no? Y entonces tenía puesta música clásica de fondo, música clásica de fondo, era como una sesión que hoy podríamos decir de mindfulness, ¿no? Una sesión así como muy zen, ¿no? Muy relajante, las señoras encantadas, y esta chica con una voz preciosa estaba leyendo poesía. Estaba leyendo a San Juan de la Cruz, y estaba yo, y le pregunté a una hermana, digo, oye, ¿y esto? Dice, no, vamos, no falta ninguna señora y cada día tenemos más. Dice, esta chica llegó un día, se puso ahí con dos, se trajo un librito de poesía y empezó a declamar poesía. Bueno, creatividad. Es decir, esta chica dijo, bueno, pues aquí se hace lo de siempre, damos un paseo, etcétera, pero estas señoras realmente se dio cuenta de que eso para ellas era como un bálsamo, ¿no? Era como una sesión un poco relajante, ¿no? Y entonces la esperaban todos los miércoles. Salomé Prada, hombre, era hija de Amancio Prada, ¿eh? Entonces, bueno, pues de ahí le venía, sabéis que Amancio Prada es este cantautor español que ha musicado a San Juan de la Cruz, a Rosalía de Castro, etcétera, y le venía un poco de serie, de familia, esta pasión por la... Entonces, bueno, pues las experiencias de voluntariado son ese semillero de innovación social. Las grandes innovaciones en lo que es el desarrollo de determinados recursos sociales novedosos, de nuevas técnicas de atención a determinados colectivos, siempre han nacido del voluntariado, no han nacido de las administraciones públicas. Y tiene que ser así, que el voluntariado, digamos, que es ese brazo que llega a donde no llega la administración pública. Y en este sentido, pues todo lo que sea cooperar siempre es bueno. Y gran parte de la innovación de muchos recursos que hoy en día existen y que son recursos ya normalizados, pues han nacido siempre de experiencias de voluntariado. Entonces,
es una realidad que también agudiza nuestra creatividad, nuestro ingenio. Pues nos obliga un poco a salir fuera de la caja, a pensar fuera de los patrones en los que pensamos habitualmente. Y también, pues otra ruta cognitiva que genera creatividad es romper esquemas y romper algunas reglas, sobre todo las reglas mentales. Algunas reglas mentales sobre cómo deben ser las cosas, sobre cómo debemos ayudar. Pues eso es lo que hizo esta chica, romper esa regla mental, romper esos esquemas, ¿vale? Llevado a otros contextos, sabéis que el voluntariado pues muchas veces también ha sido y debe ser disruptivo en los entornos donde está, y debe romper algunas reglas y debe cuestionar algunas reglas y debe cuestionar algunos esquemas sociales, porque si no, no evolucionamos. Y en este sentido también ha sido muy innovador. Por supuesto que el voluntariado deja una huella emocional importante. Deja una huella emocional importante. En el sentido de que desarrolla nuestra flexibilidad mental, eso que llamamos ahora resiliencia, bueno, pues eso se cultiva y se trabaja mucho en las experiencias de voluntariado. Lo dice Rojas Marcos en uno de sus libros, Superar la adversidad, el poder de la resiliencia. Ahí habla de los voluntarios, ahí habla del voluntariado. Y ahí dice que los voluntarios son personas más flexibles, más resilientes, incluso llega a decir que beben menos, consumen menos alcohol, viven más tiempo, son más felices. Es decir, bueno, pues le da como al voluntariado un montón, pero si te pones a analizarlo es verdad, es verdad. Bueno, por supuesto que desarrolla ese pensamiento empático, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro. Hay dos tipos de empatía, hay una empatía cognitiva, que ya hablo antes de ella, que es pensar desde el mapa de pensar del otro, no desde mi mapa de pensar, no desde mis claves culturales, sino también ponerme en el mapa de pensar del otro para comprenderle mejor. Superponer nuestros mapas y llegar a un acuerdo. Ese debería ser el proceso de la relación de ayuda, Y hay también una empatía afectiva, que es la más conocida popularmente, que es ese sentir con el otro, que es esa capacidad de imaginarme en esa situación y decir, hombre, si yo estuviera así, pues ahora te comprendo, yo estaría incluso hasta peor que tú, ¿vale? Bueno, pues esa empatía es que prácticamente surge espontáneamente en las situaciones de voluntariado. Eso que llamamos inteligencia emocional, ahora que está tan de moda, con sus diferentes, la intrapersonal, la interpersonal, etcétera, etcétera, todo eso en el voluntariado es una habilidad social fundamental. De hecho, ahora para el 15 de diciembre me ha pedido una ONG con la que suelo trabajar todos los años que haga un taller de inteligencia emocional con sus voluntarios, que lo consideran algo esencial. Aquí os cuento otra experiencia que esta sí que me dejó absolutamente asombrado y que siempre la cuento, ¿no? Una madre de familia me llama al final de curso para darme las gracias por la experiencia de voluntariado a la que se había apuntado su hijo, pues en este caso porque como se habían apuntado los amigos, pues él también se apuntó. Y me dice, César, llamo para darte las gracias por la experiencia del colegio, dice, porque es que habéis logrado lo que mi marido y yo llevamos 3 años intentando. Dice, y es que quite, y lo ha quitado de una vez por todas, el póster de Hitler de su habitación. Chaval de 16 años que desde los 14 su ídolo era Hitler y tenía el póster de Hitler en la habitación. Pensamiento autoritario, ese pensamiento dogmático, simple, pero muy autoritario, etc. Y el chaval, pues mira tú qué suerte, ¿no? Que arrastrado por los amigos se apunta a una experiencia de voluntariado. Investigué dónde se había apuntado, en un centro en el barrio La Ventilla, en Madrid, además dando clase de refuerzo educativo, de apoyo escolar a un chaval magrebí, ¿no? Y entonces ese contacto con la realidad es el que muchas veces logra derribar todos esos esquemas mentales a veces tan rígidos, ¿no? Todas esas ideas tan totalitarias. El simple contacto con la realidad, un contacto donde, bueno, pues se despiertan ciertos afectos. El chaval pues era muy hábil, muy simpático, y entonces, bueno, pues te haces un poco amiguete, y cuando ya hay un cierto contacto afectivo y directo con la realidad, llega un día que dices, este tipo no pintará mi habitación, fuera de aquí, ¿no? Fenomenal, fenomenal. Y por eso pongo ahí esa neurona totalitaria saliendo del cerebro, ¿no? Es un poco lo que le pasó al chaval.
hay una huella espejo también, es decir, el voluntariado es un espejo donde también nosotros nos miramos, ¿no? Donde al final lo que te devuelve ese espejo es la mejor versión de ti mismo. Las diferentes experiencias y espacios en los que nos movemos en la vida, pues son espejos, porque todos vamos solicitando feedback siempre en todos los sitios, ¿no? Bueno, pues el voluntariado es un sitio donde ves reflejada la mejor versión de ti mismo. Tus mejores habilidades, tus mejores deseos. Y en este sentido, pues bueno, pues es un importante referente, donde a lo mejor antes no nos habíamos mirado, sobre todo cuando estás trabajando con adolescentes. Bueno, pues empiezan a ver que ellos también son útiles, que ellos también pueden aportar a la sociedad, porque a lo mejor antes pues no se lo habían planteado, no habían tenido la ocasión de demostrar o de expresar sus actitudes, ¿no? sus valores, de ponerlos en valor, de poner sus valores en valor realmente, no solamente teóricamente, ¿no? ¿Vale? Entonces yo recuerdo aquí un alumno también al que me encontré supervisando un proyecto. En este caso era un sitio que se llamaba Cotolengo, en Madrid, donde hay, bueno, pues mujeres prácticamente inválidas en sillas de ruedas, y donde, bueno, pues allí la tarea es ir por la tarde, estar con ellas, pasar un rato, ayudar en las tareas de la casa, y por la noche dar las cenas. Bueno, por la tarde, a las 7 de la tarde me refiero. Los alumnos daban las cenas porque ellas no sabían cenar solas, es decir, no tenían capacidad para hacerlo, es decir, proyecto en este sentido duro, ¿no? Y entonces me encuentro un alumno allí. Es un sitio muy grande, muy bien organizado, con un vestuario de chicos a la izquierda, de chicas a la derecha. Entonces allí el que llega de voluntario pues deja un vestuario con unas taquillas, dejas tu mochila, te pones tu bata de voluntario. Entonces pues iba a supervisar, pues lo mismo, voy al vestuario de chicos, me encuentro allí con un alumno, nos estamos poniendo la bata, y por aquello de romper el hielo, pues le digo, bueno, pues qué bien, ¿verdad? Aquí este centro que organizado lo tienen las monjas, ¿verdad? Qué bien que llegas aquí, te pones tu bata, pues lo típico, ¿no? El comentario, pues, hace buen día, pues sí, tal, pues ya pones tu bata, dejas la mochila, tal. Y me dice el chaval, 16 años, 16 años. Y me dice, sí, la verdad que está muy bien, César. Dice, yo, además, es que cuando vengo aquí, pues no sé, es como algo especial, dejo la mochila y dejo más cosas. Y me quedo así y digo, espérate, vamos a ver. Rebobina, ¿no? Rebobina, César. Te ha dicho que deja más cosas. Entonces, esto es, como digo yo, la situación del rasca y gana del educador. Cuando un alumno de 16 años te dice que deja más cosas y lo deja así en puntos suspensivos, digo, aquí hay premio, vamos a rascar. Entonces digo, vamos a rascar. La forma que tenemos de rascar los educadores es haciendo preguntas. Y la pregunta obvia era, ¿y tú qué más dejas aquí, no? Y me dice, pues mira, César, yo aquí dejo mis exámenes, mis problemillas, mis preocupaciones. Bueno, yo estuve a punto de hacer, lo que pasa es que quedaba mal, ¿no? El gesto este que hace Nadal cuando mete un tanto así, como diciendo, bien, o sea, es decir, objetivo conseguido, porque es que esto es lo que pretendemos. Esto es lo que pretendemos, que un chaval de 16 años descubra que para darse a otros, antes hay que vaciarse de todo eso que te estorba, que son tus problemillas, tus exámenes, etc. Es decir, para escuchar a otro, para darte a otro, haces ejercicio mental de vaciarte de problemas, de dejarlos ahí un rato, aparcados, luego ya los recoges, que ya te saludarán ellos. Oye, no te olvides de nosotros, que nos vamos contigo. Pero en este momento, eso te puede estorbar, eso sobra. Entonces el chaval lo había comprendido perfectamente. Pero no quedó ahí la cosa. No quedó ahí la cosa, porque después va y me dice, y fíjate, cuando salgo ya no están. Y le digo, ¿quién? Dice, mis problemas. Digo, toma ya, toma ya. O sea, que llegas aquí, o sea, es decir, nos estamos quejando todo el día de la cantidad de problemas que tenemos, y cuando nos encontramos con una realidad como la de Cotolengo, con esas mujeres que no pueden cenar por sí mismas, que dependen de ti para cenar, etcétera, etcétera, dices, no tengo derecho a quejarme. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, claro, te pone una vara de medir el voluntariado, te pone un espejo delante, te pone una situación en la que dices, oye, ¿desde dónde estamos valorando la realidad, ¿no? Estoy teniendo en cuenta lo afortunado que soy yo por todo lo que tengo, etcétera, y eso lo puedo poner en valor para los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es un poco, y claro, estas cuestiones se descubren ahí.
por mucho que hagas una dinámica muy bonita en el aula y les pongas un vídeo muy bonito, esto no surge dentro de clase. Esto surge en una experiencia de voluntariado. Bueno, pues a eso me refiero, ¿no? Vaciarnos del tener para ser, descubrirnos desde el otro, relativizar nuestros problemillas, ¿no? ¿Vale? Hay una huella mestiza también en el voluntariado. El voluntariado son espacios donde las cosas se mezclan, donde la realidad se mezcla. Son espacios donde los colores se mezclan, para dar lugar a cosas muy interesantes. No son compartimentos estancos, ¿eh? Como muchas veces pues, nos ocurre, como tenemos organizada la realidad social, ¿no? Los voluntariados, hay ese mestizaje cultural desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Esto que hablamos ahora de la interculturalidad, etcétera, pues el voluntariado existía mucho antes, ¿no? Hay ese mestizaje de ideas, muchas veces pues incluso por propia necesidad, ¿no? En este sentido me gusta hablar de derrocar a esa tiranía de la O, ¿no? Un estudio de la Universidad de Stanford dio como resultado que decía que las organizaciones con un desempeño mediocre estaban gobernadas bajo la tiranía de la O. Es decir, operaban en modo o esto o lo otro, pero las dos cosas juntas no. ¿Vale? En el voluntariado las realidades se mezclan. Las realidades se mezclan. Las personas voluntarias con los usuarios, con los etcétera. Es decir, ahí las cosas que se cuecen son muy distintas muchas veces de las que se cuecen en la sociedad, ¿no? En este sentido se dan estos procesos interesantes de mestizaje. Por tanto, es un sitio donde se construye la democracia de la Y. Dice, no, ¿y por qué no esto y lo otro? ¿Por qué esto y lo otro también? Yo recuerdo, colaborando en una de las ONGs, que he colaborado en muchas, ¿no? Generalmente siempre en formación, ¿no? En la Fundación Padre Garralda, Horizontes Abiertos antes, que trabajábamos con mujeres presas, con hijos pequeños, hacíamos un campamento con los niños en verano y tal. Aquí iban los alumnos, los fines de semana iban los alumnos, sacábamos a los niños que estaban en la cárcel con las madres. Los niños no habían hecho nada, pero vivían ahí hasta que tenían 3 años, porque ahí lo marcaba la ley, etcétera, etcétera. Pues en los cursos para voluntarios venían los usuarios también, venían ellas también, porque eran cursos de habilidades, etcétera, donde ellas también eran importantes y ellas también tenían la voz, ¿no? Bueno, pues esto era un mestizaje importante. Es decir, muchas veces decimos, bueno, en la formación tienen que estar por un lado los voluntarios y por otro los usuarios. ¿Y por qué no pueden estar juntos, no? Esa tiranía de la O esto o lo otro, ¿no? Y no seremos más eficaces si los cursos los hacemos juntos y compartimos y oímos las dos opiniones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues a esto me refiero. Ahí abajo tenéis una foto de un proyecto interesante que es... han juntado pues una residencia de personas mayores con una guardería infantil. Se llama Intergenerational Learning Center. Bueno, pues desde que esto ha sido así, han observado lo positivo que es para las personas mayores tener ese contacto con los niños, ¿no? Lo positivo que es para los niños tener ese contacto con las personas mayores. Y este proceso esta experiencia de mestizaje intergeneracional, pues ha surgido en el ámbito del voluntariado, en el ámbito de lo social, como no podía ser de otra manera. Nos decía Spencer que la evolución es el paso de una homogeneidad incoherente a una heterogeneidad coherente. Realmente ese es en el discurso social en el que estamos. Estamos en el discurso de construir la coherencia dentro de la heterogeneidad. Vivimos en una sociedad muy heterogénea a nivel cultural, a nivel político, a nivel religioso, a nivel étnico, y tenemos que llegar a construir la coherencia dentro de esa heterogeneidad. Las sociedades homogéneas ya no existen. Los proyectos de homogeneización pues no dieron resultado. Ahí tenéis al nazismo alemán, ¿no? Que es un poco en lo que se fijaba Spencer para decir, es que esto no tenía ningún sentido. Construir proyectos de homogeneidad no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, se puede y se debe buscar la coherencia dentro de la heterogeneidad. Y esto se logra en el voluntariado. La huella prosocial, por supuesto, también. En el voluntariado, pues aprendemos, como dicen los psicólogos, a ser prosociales, a utilizar o a descubrir comportamientos y actitudes prosociales. Mi tesis doctoral fue sobre esto.
Mi tesis doctoral fue sobre la investigación de la conducta prosocial dentro, bueno, como tenía el campo de investigación en el colegio, pues hice un modelo pedagógico para educar en la solidaridad y la cooperación social, pero estaba basada en comportamientos y actitudes prosociales, ¿no? Siempre cuento la historia de un profesor de ciencias sociales que entró un día en clase, un profesor nuevo, a principio de curso, que entró en el aula y les dijo a los alumnos: bienvenidos, esta es la clase de ciencias sociales y el programa de mi asignatura va a ser ese. Lo he puesto en la pizarra y puso lo que pone ahí. ¿Qué haces tú para cambiar el mundo? Les preguntó a los alumnos: ¿qué os parece? Pues imagínate la cara de los alumnos, imagínate la cara de alumnos de segundo de la ESO, que llega el profe y dice: ¿qué haces tú para cambiar el mundo? Este es el programa de la asignatura de ciencias sociales. Le dice: piensa una idea para cambiar el mundo y ponla en práctica. Pues los alumnos decían: pues esto es un poquito raro, ¿no? Por no decir, se te ha ido la pinza, profe. O sea, ¿qué le decimos a nuestros padres ahora? ¿Vale? Claro, las preguntas típicas de los alumnos eran: ¿nos vas a poner deberes? Oye, si no cambiamos el mundo, ¿nos vas a suspender? Etcétera, etcétera. Esas eran las preguntas de los alumnos, lógicamente, ¿no? Pero el profesor seguía insistiendo, hasta que un alumno ya le hizo la pregunta del millón. Le dijo: profe, ¿y usted qué hace para cambiar el mundo? Porque nos está aquí diciendo a nosotros que cambiemos el mundo, pero ¿usted qué hace? Esa pregunta es importante, es interesante. Y el profesor sencillamente les dijo: pues mirad, yo lo que hago es que me levanto temprano por la mañana, tomo un buen desayuno para tener energía, dice, luego vengo a clase y os paso la pelota a vosotros, ¿vale? Y os paso la pelota a vosotros. Vale, te he pasado la pelota, pero no la has cogido, ¿a que no? ¿Por qué? Porque el voluntariado tiene esto. El voluntariado en realidad... Pásamela, pásamela. El voluntariado en realidad lo que hace es pasarnos la pelota para cambiar el mundo. Ahora sí la hemos cogido, ¿no? Y entonces, claro, la podemos coger o no la podemos coger. Pero la universidad nos plantea el voluntariado. Pues habrá alumnos o alumnas que la cogerán y habrá otros que le darán un toquecillo así para que le llegue al de al lado. ¿Vale? Esto a veces nos pasa. Yo esta dinámica a veces lo hago con adolescentes. Y digo, venga, vamos a compartir. ¿Qué haces tú para cambiar el mundo? Y se empiezan a pasar la pelota unos a otros y notas como uno se agacha para que no le toque. Yo, claro, es que la realidad social cuando te viene un problema, muchas veces hacemos esto, esquivamos la pelota y decimos, bueno, ya un toquecito para que le llegue al de al lado y a mí no me toque el problema. Y nos lo vamos quitando de encima. A esto se refiere el profesor, ¿no? Pasar la pelota. Bueno, en definitiva, esto es un poco lo que pasaba en la película Cadena de Favores, que seguramente conoceréis, ¿no? Del año 2000, donde realmente se pone de relieve en esa película, y después ha habido un montón de vídeos en YouTube sobre experiencias de la cadena de favores, que si empezamos a cambiar los comportamientos pues antisociales o asociales por otros más prosociales, realmente el mundo puede cambiar. Realmente mucha gente haciendo cosas pequeñas pueden producir un cambio grande en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues el voluntariado, como lo que haces, pues básicamente es prosocial, llega un momento que esas claves las empiezas a sacar fuera de ahí y las empiezas a transferir al ámbito de tu familia, al ámbito de tus amigos, al ámbito de tu trabajo, y entonces esto pues empieza a modificar tu modo de comportar, ¿no? Está comprobado, y lo dicen los expertos en conducta prosocial, que cuando los niños y los no tan niños empiezan a desarrollar un repertorio de comportamientos prosociales cada vez más amplio, y no debemos dar por hecho que los saben, se los tenemos que mostrar y enseñar pues a través de modelos, a través de la práctica, la experiencia, etc. Pues cuando empiezan a desarrollar comportamientos prosociales, automáticamente empiezan a dejar de utilizar los comportamientos antisociales. Es decir, la educación prosocial es el mejor antídoto contra la educación antisocial. De hecho, la mayoría de programas de reinserción penitenciaria están basados en pensamiento prosocial y en conducta prosocial. Porque cuando logras ir desarrollando ese pensamiento prosocial, descubres que no necesitas utilizar el otro. Porque además el otro es más costoso. Es más costoso por los efectos que tiene a veces, ¿no? De sanciones, penas, etcétera, etcétera.
Entonces, hay niños que se comportan antisocialmente porque no han aprendido a hacerlo prosocialmente, porque no han aprendido a negociar, porque no han aprendido a dialogar, etcétera, etcétera. Entonces, hay que mostrarles eso, hay que mostrarles eso. Y por supuesto, pues, lógicamente la sociedad puede cambiar. Por tanto, al final, el voluntariado lo que hace es generar esos embajadores o esos líderes, y esas líderes de servicio, esos líderes prosociales, ¿no? El verdadero liderazgo, y lo dicen muchos autores actualmente, es el liderazgo de servicio. No tiene nada que ver con el poder, con el mandar sobre otros. El verdadero liderazgo y el más eficaz, y esto también se trabaja en las empresas, es el liderazgo de servicio, es el liderazgo prosocial, en definitiva. Deja también el voluntariado una huella de sentido. Una huella de sentido, pues un poco desde la óptica a la que nos invita Víctor Frank en El hombre en busca de sentido, ¿no? Esta gran obra de referencia que cada vez es más citada en muchos ámbitos, ¿no? Yo la he encontrado citada en muchos ámbitos. Es decir, el voluntariado puede llegar a convertirse en el sentido de la vida de una persona que a lo mejor antes, pues, vivía una vida pues más o menos bien, sí, pero no terminaba yo de encontrar algo que realmente me llenase, ¿no? Estas experiencias y estos comentarios te los encuentras cuando hablas con voluntarios, ¿no? Por eso es importante que cuando acompañamos experiencias de voluntariado y cuando facilitamos aprendizajes a través del voluntariado, vayamos escalando esa pirámide que tenéis ahí, ¿no? La pirámide de niveles neurológicos de Robert Dilts y Gregory Bateson. Este modelo, en realidad son 6 niveles, yo los he reducido en 5, los 2 de arriba están juntos, viene a decirnos que lo que realmente mueve a un ser humano, lo que realmente configura la personalidad de alguien, es su identidad y el sentido que da su vida. Y todo eso afecta a todo lo de abajo, a sus actitudes, a sus valores, a sus capacidades, a sus comportamientos, etcétera, etcétera, en determinadas situaciones y contextos. Claro, tú cuando inicias una experiencia de voluntariado, lo normal es que en un determinado contexto o situación de ayuda, pues empieces a desarrollar una serie de comportamientos. Pues si vas a una residencia, si vas a un voluntariado en cooperación, si vas con discapacitados, etcétera, etcétera. Pero poco a poco eso, lógicamente, va configurando en ti unas habilidades y unas capacidades, unas competencias. Todo eso, poco a poco, pues también va configurando tu tabla axiológica, tu tabla de valores, tus actitudes, tus posicionamientos. Y eso al final te hace cambiar si logra convertirse en parte de tu identidad, en parte de tu existencia, en parte de tu modo de ser. No solamente los miércoles de 4 a 6 en tu voluntariado, sino en otros muchos ámbitos de tu vida. Pues bien, en lo que se refiere a educación a partir de las experiencias de voluntariado, todavía no hemos logrado llegar a la cúspide de la pirámide. Y este es un poco el nuevo paradigma que se abre y que se descubre a partir de esta pirámide en la educación para el desarrollo. Es lo que yo estoy trabajando. Ahora saco un libro, después de acompañar un proceso educativo, de definición de una competencia educativa relacionada con educación para el desarrollo en una red de colegios en todo el mundo. Hemos empezado en España, ahora estamos en Europa, etcétera, en todo el mundo. Lo que hemos definido es la identidad cosmopolita global. Si somos capaces de educar eso, estaremos llegando al quid de la cuestión. ¿No es un proceso fácil? No. Pero es que antes no lo habíamos planteado. Nos conformábamos con educar comportamientos, educar habilidades o educar actitudes y valores. En la educación en valores nos hemos quedado, ¿no? ¿Vale? Pero es que el voluntariado tiene la particularidad de que sí que puede, si está bien acompañado el proceso, si es un proceso de experiencia, reflexión, acción, es decir, vamos reflexionando sobre la experiencia mediante acompañamiento, acciones formativas, etcétera, sí que, porque se ha dado, y se da, y se sigue dando en muchas personas, sí que puede llegar a configurar el sentido de la vida de una persona, el ser voluntario. Y digo, ser voluntario más allá de la experiencia de voluntariado los miércoles de 4 a 6.
ser voluntario o ser prosocial también en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, como consumidor responsable, etcétera, 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 etcétera. Este sería el gran logro. Esta huella es de una importancia vital. Por tanto, el voluntariado debería formar parte de ese enunciado de la misión personal que en algún momento de su vida toda persona tiene que hacer, ¿no? Esto nos lo dice Stephen Covey en un libro, es un libro muy de empresa, pero muy interesante. Dice, él habla de el enunciado de la misión personal. Dice, toda persona en algún momento de su vida tiene que plantearse ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Y qué voy a aportar yo a esta sociedad? ¿Y cómo querría dejar este mundo a los que vengan después, etcétera, etcétera? Esa pregunta hay que hacérsela, y es bueno que en los contextos de voluntariado se la hagamos a los voluntarios y voluntarias, ¿vale? Entonces, este autor, curiosamente, en un libro de empresa, dice que el inicio de todo proyecto personal, de todo proyecto, de toda agenda, de todo directivo, debe ser, oye, ¿cuál es el enunciado de mi visión personal? ¿Para qué estoy yo aquí? Y a partir de ahí vamos a ver cómo gestiono mi tiempo y cómo gestiono todo lo que vamos a hacer aquí, ¿no? ¿Vale? A eso me refiero. Y fijaros hasta dónde llega la importancia del voluntariado, que yo he leído que en muchos procesos de psicoterapia, de personas que tienen dificultades, tienen problemas, hay muchos psicólogos y terapeutas que recomiendan a esas personas que hagan voluntariado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas que llegan a las consultas y que llegan a las terapias, al final tienen que ver con una desalineación total de la persona con sus valores. O no tiene claros sus valores, o está haciendo algo totalmente contrario a sus valores, y eso en algún momento dado, como dicen los jóvenes, peta por algún sitio. Peta en forma de estrés, peta en forma de depresión, ¿vale? Entonces, como se trata de recuperar, ayudar a recuperarse la persona, alineando su vida con sus valores, el voluntariado puede ser una de ellas. Lógicamente, esto nos puede sonar un poquito raro. Siempre, por supuesto, procesos acompañados. O sea, no se trata de utilizar a la gente que lo está pasando mal para recuperar a una persona que también lo está pasando mal, ¿entendéis? Pero esto viene acompañado en un grupo de encuentro con voluntarios, etcétera, puede ser muy recomendable, muy recomendable. Bueno, pues tenemos esa huella de sentido. En definitiva, fijaros que no se trata tanto de hacer voluntariado como de ser voluntarios. Esto yo lo he aprendido con Cruz Roja, con los que empecé a trabajar el año pasado y he tenido varias acciones formativas con ellos. Allí en Cruz Roja insisten mucho. Dice, aquí no queremos que la gente haga voluntariado, queremos que las personas sean voluntarios. Es decir, que el ser voluntario configure o sea parte de mi identidad personal, en definitiva. Y no es lo mismo, como sabéis, hacer voluntariado que ser voluntario. La huella proactiva, es decir, lógicamente todo voluntario, por el hecho de serlo, es una persona que desafía a su zona de confort social. ¿Vale? Desafía a su zona de confort. Pues el resto de la gente está muy bien y no se compromete, pero el voluntario pues tiene que desafiar esa zona de confort de la que tanto se habla ahora, ¿no? ¿Vale? Yo, para hablar de la zona de confort, suelo utilizar otra metáfora que os voy a contar. Imaginaros a tres amigas, ¿vale? ¿Cómo vamos de horas? Si veo que, decirme lo que queda, ¿cómo vamos? Son las 6. Las 6. Vale, muy bien. 10 minutos, hemos empezado un poco más tarde, 10 minutos, 15 minutos, 10. 10. Vale, 10. Vale, por dar descanso, voy a ir rápido. Imaginaros a tres amigas que están en un bar, ¿vale? Tomándose unas cervezas. De repente se abre la puerta del bar y por la puerta entra el príncipe azul. ¿Os lo imagináis, no? ¿Vale? Ese hombre estupendo, fantástico, y entonces las tres se quedan como extasiadas. Pero después de esa experiencia inicial, bueno, pues cada una, digamos, como que tiene su forma de ser, ¿no? Y entonces hay una amiga que siempre ha sido la turista del grupo, ¿vale? Y entonces la turista, como buena turista, se pone a observarle. Vamos. Se queda en la barra y dice, pues sí, es un chico muy guapo, si quiere algo ya vendrá él, porque vamos, a mí de la barra no me mueve nadie. O sea, ¿dónde se ha visto que sea la mujer la que va por el hombre? No, no, es el hombre el que venga por la mujer, ¿no? Y se queda en la barra, ¿vale? Luego tenemos a otra amiga que ha sido siempre la vigía.
Y la vigía dice, bueno, vamos a mirarle antes de lanzarnos, no vaya a ser que luego nos salga rana. Dice, bueno, estos chicos tan guapos, son guapos hasta que hablan, una vez que empiezan a hablar ya lo estropean todo, entonces voy a verle qué tal habla, cómo se mueve, cómo baila y tal. Y se queda observándole. Ella querría ir, pero prefiere ser prudente antes de lanzarse. La amiga vigía. Y luego tenemos a la que ha sido siempre la marinera del grupo, ¿verdad? Que la marinera, según le ve, se pone la gorra y se va por él, ¿vale? Y se va por él. ¿Os lo imagináis, no? Sí. A lo mejor hasta os imagináis en alguna de las tres actitudes, ¿verdad? Vale, ¿y cómo imagináis que termina esta historia? ¿Cómo terminaría esta historia? Bueno, puede acabar de muchas maneras. Desde que el príncipe salga corriendo diciendo, Dios mío, ¿dónde me he metido? Tal. Pero esta acabó como lógicamente podría acabar. Al cabo del año, la amiga marinera manda las invitaciones de boda a sus amigas, la vigía va de dama de honor y la turista no va a la boda porque ese día se queda dormida, como buena turista. ¿Vale? Y así acaba. De tal forma que, ante los retos que nos plantea la vida, y el voluntariado es uno de ellos, podemos tener las tres actitudes. La actitud del turista, del vigía, del marinero. El turista se queda en su zona de confort diciendo, a mí no me embarrones, a mí no me compliques la vida, esto no va conmigo, aquí me quedo, ¿no? ¿Vale? El vigía dice, joder, esto del voluntariado está muy bien, sí. Bueno, fijaros que el turista, cada uno tiene su lenguaje. El turista es el de los esques, ¿vale? El turista es el de los esques. Dice, es que ahora no tengo tiempo, es que ya cuando acabe la carrera, es que después tendré que trabajar, es que después tendré que hacer un máster, y es que, pues nunca lo hace, ¿no? Con razón, tengo un amigo que dice que la peor enfermedad de nuestro tiempo es la esquizofrenia, todo el día con el es que, ¿vale? El vigía le gustaría hacerlo, y entonces no es de esques, sino de hayques. Hay que, sí, hay que comprometerse, sí, hay que, ahora no puedo, pero hay que, habría que, ¿vale? ¿Nunca os ha pasado? ¿Habéis oído alguna vez en casa esta frase? Hay que bajar la basura. ¿La habéis oído, verdad? El que lo dice, en realidad está diciendo, yo no la voy a bajar, bájala tú. Hay que bajar la basura, es que la baje otro, yo no la voy a bajar. ¿Vale? Pero todos sabemos que la basura no se baja sola. ¿Vale? Entonces, con el hay que, al final tampoco hacemos nada. El lenguaje del marinero, la marinera, no es ni es que ni hay que, sino voy a o tengo que. Voy a o tengo que. Es la persona que asume el compromiso y que dice, voy para allá, ¿vale? No es el típico lanzado que se lanza al agua y se moja y dice, no, tal. No, el marinero tiene una hoja de ruta y sabe muy bien dónde va. Es decir, es una persona que se planifica, etcétera, pero que se arriesga un poco y se lanza. Todos los que se han apuntado a una experiencia de voluntariado se han puesto la gorra de marinero alguna vez. Pero es que luego el voluntariado te la sigue poniendo y el voluntariado te va curtiendo como buen marinero. Sabemos que el proceso no es fácil, que tienes tempestades, que tienes vientos en contra, pero tú te vas haciendo marinero y empiezas a ser más asertivo, la asertividad, estabilidad básica, ¿verdad? Tan importante, y empiezas a ser marinero en otros ámbitos de tu vida, ¿vale? Y empiezas a comprometerte en otras causas. Y esto es lo bonito del voluntariado. Fijaros que el 1 de diciembre se cumple el 60 aniversario de un hecho fantástico que ocurrió en Montgomery, en Alabama, y es el de esta mujer que se llamaba Rosa Parks, ¿no? Rosa Parks era una mujer de color que utilizaba los autobuses de Montgomery en Alabama, y allí sabéis lo que pasaba en el año 1955, no hace relativamente mucho. Pues que los asientos de los autobuses estaban reservados para los blancos y los negros tenían que subirse a la parte de atrás del autobús. Hasta tal punto que si había blancos en el autobús cuando entraba un negro, fijaros hoy en un autobús, ¿no? Entraba, pagaba, se volvía a bajar del autobús y volvía a entrar por la puerta trasera para ir a la parte de atrás. Y si no se daba prisa, el conductor del autobús arrancaba y había pagado y encima no cogía el autobús, que esto también pasaba, ¿no? Entonces, a esta mujer le pasó alguna vez y ya estaba harta, y de repente un día pues llegó, bueno, y pasaba otra cosa, que además la población negra que se sentaba en la parte de atrás, si no había sitio para los blancos, un blanco podía decirle a un negro, levántate que me voy a sentar yo. Y si no,
El que ponía justicia era el conductor del autobús, que podía decirle a un negro, bájate del autobús o deja el asiento del autobús. Esto pasaba en el año 1955. Esta mujer un día estaba ya cansada, era costurera, 42 años, venía a trabajar y decidió no levantarse. Dijo no, dijo hasta aquí hemos llegado. Entonces, en el autobús le dijo la persona blanca, oye, levántate que me voy a sentar yo, y dijo no. Y no se levantó. Paró el autobús, el conductor del autobús dijo, levántese usted o llamo a la policía. No me levanto. Llamó a la policía, le pusieron una multa, no la pagó, fue a la cárcel, coincidió con Martin Luther King, le conoció, tal. Bueno, pues a raíz de este hecho social, la población negra se organizó y hizo un boicot a la empresa de autobuses. Porque claro, 3/4 partes de los viajeros eran población negra. Lograron que entrase en déficit la empresa porque nadie utilizó el transporte público, y con este boicot, con esta medida de presión social, lograron cambiar la ley. ¿Vale? Este hecho marcó un hito en los derechos civiles y derechos humanos de la población negra en Estados Unidos. ¿Vale? Bueno, pues ahora se cumplen, el 1 de diciembre, dentro de nada se cumplen 60 años de aquel hecho. Un hecho importante, de una actitud muy asertiva, muy ética, muy valiente y muy marinera. ¿Vale? Los voluntarios aprenden este tipo de actitudes en el voluntariado, porque al final las experiencias de voluntariado te posicionan, te muestran el lado ético de la realidad y te hacen ser más marinero en tu vida, a la hora de defender una causa, a la hora de decir algo, a la hora de decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Vale? Bueno, vamos terminando. Hay una huella vocacional. Fijaros que las experiencias de voluntariado, al final pones tu talento, lo que sabes hacer, tus habilidades, y esto salía ahora en la presentación de la plataforma, ¿no? Pon ahí cosas que sabes hacer, habilidades especiales, etcétera, para que, bueno, pues también las entidades puedan ver cuáles son tus talentos y dónde puedes ser más útil, ¿no? Pues pones tu talento en valor, pero en valor social, lo pones a disposición y lo pones al servicio de los demás, ¿no? Es decir, en definitiva, lo que te está dando son las claves de cómo orientar tu profesión de forma ética. Y no me refiero a que todos estudiemos carreras humanitarias, no. Un médico, un abogado, un ingeniero puede orientar su profesión para el enriquecimiento personal o puede orientar su profesión para el bienestar social. Y no es lo mismo montarse una clínica privada y ganar mucho dinero que irse con Médicos Sin Fronteras. ¿Vale? Entonces el voluntariado, de alguna manera, te da unas claves éticas para orientar tu profesión desde ahí también, ¿no? Lo decía el rector en la presentación, ¿vale? Y también el voluntariado es un lugar donde se da eso que conocemos ahora como emprendimiento social. Muchas experiencias, hay personas que a partir de las experiencias de voluntariado, a partir del análisis del conocimiento de la realidad, deciden emprender un modelo, una idea de la que poder vivir, pero también de la que poder ayudar a la sociedad, ¿no? Ahí tenéis un caso que me gusta mucho, es el de Masoud Hassani, con el Minecraft. Este era un niño que jugaba en Afganistán con otros niños en el desierto de Afganistán, que por cierto estaba lleno de minas antipersona. Y entonces hacían unos juguetes como ese que veis ahí. Ese que veis en la foto pequeñita, ese es un juguete que hacían juguetes, porque era un sitio donde hacía mucho viento, para echar carreras a ver cuál era más rápido con el viento. Y entonces este tenía una habilidad especial, hacía esa bola, el medio es de corcho, luego le ponía unas pajitas que cogía de los bares, posavasos, etc. Y siempre ganaba, era muy hábil haciendo prototipos, ¿no? Bueno, pues pudo salir de Afganistán, estudiar Bellas Artes, etcétera, etcétera. Este pues era un niño artista en potencia, por así decirlo, ese era su talento. Y cuando decide emprender una idea, ¿qué hace? Ese mismo juguete en grande. Lo tenéis detrás, el Minecraft. ¿Qué es? Es un prototipo hecho con unas zapatas de plástico, unas cañas, en el medio lleva una bola que tiene un GPS, se mueve solo por el viento, ¿vale? Hay varias bolas de estas por el desierto de Afganistán, se van moviendo solas y cuando pisan una mina antipersona, explota esa mina y la desactiva. Le cambia las 3 o 4 cañas que se rompen, vuelve a poner las zapatas y tal. Y además lleva incorporado un GPS que te va marcando los caminos buenos, con lo cual tú sabes con otro GPS por dónde puedes andar sin que haya minas antipersona. Y tiene pues varias de esas puestas por ahí, ¿no? Estuvo expuesto en el MoMA en Nueva York, ganó varios premios, etc. Es decir, cómo
una realidad social dura, difícil. Él ha visto a muchos amigos suyos pues quedarse sin una pierna, sin un brazo, etcétera, jugando ahí. Bueno, pues cómo conectas tu talento y lo pones en valor social, ¿no? Desde una realidad que has conocido, desde una realidad que te ha impactado y que te ha tocado, ¿no? Y estas son también las virtudes que tiene el voluntariado. Y ya terminamos. Hay otra huella muy importante, que es la que llamo yo la huella lingüística. En las experiencias de voluntariado y en las ONGs se hablan otros lenguajes, se aprenden otras palabras clave. Y cuando tú metes una palabra clave de esas, como hashtag, en Google, y te pones a mirar a dónde te lleva, te empieza a llevar a otros sitios donde se habla de otras cosas y donde se tienen otro tipo de discursos. Por eso es importante que vayamos haciendo este diccionario de las palabras clave, ¿no? De estas puertas de la verdad que digo yo, ¿vale? Estas keywords de otro mundo posible. Esto ahora en los proyectos de educación para el desarrollo que estoy haciendo en algunos colegios es muy importante, porque las actividades que se diseñan, etcétera, al final son a partir de estas palabras clave. El lenguaje que hablamos es muy importante, no nos deja indiferente. Los discursos que tenemos, interiores, etcétera, el lenguaje que nos proponen muchas veces los medios de comunicación, el pensamiento único este del que hablamos, etcétera, es uno, pero hay un pensamiento alternativo, hay un lenguaje y hay unas palabras alternativas en el ámbito del voluntariado. Palabras como soberanía alimentaria, ciudadanía cosmopolita, género, empoderamiento, buen vivir, slow cities, participación, huella ecológica, utopía. Estas palabras no se oyen generalmente por ahí, se oyen en los contextos de voluntariado. Y cuando las utilizas como hashtag te empiezan a llevar a sitios donde antes no te habías podido imaginar, donde se hablan de otras cosas. A esto me refiero, a que el voluntariado enriquece tu pensamiento prosocial, ¿vale? Y te hace llegar a conocer la verdad, ¿vale? Te hace llegar a conocer la verdad. Y son conceptos que también tienen que evolucionar. Yo tengo una lucha en los colegios cuando veo la campaña contra el hambre. Digo, es que la palabra hambre, ¿qué le está transmitiendo a un chaval? Pues que llevo mi kilo de arroz de la operación Kilo, la campaña contra el hambre, y ya con esto pues hay un niño que no va a pasar hambre y ya soluciona el problema, porque hambre es una necesidad humana. Pero es que el discurso no es ese. Es que de hambre se ha evolucionado a desnutrición, y desnutrición es mala alimentación o una alimentación no equilibrada, etcétera. Entonces ya no es solamente el kilo de arroz, son otras cosas. Pero es que eso nos debe hacer evolucionar hacia el concepto de derecho a la alimentación. Y esto ya tiene otras connotaciones, que no es solamente el banco de alimentos o llevar alimentos a otros países. Es luchar por un derecho humano que no se está cumpliendo en muchos sitios. Pero además esto todavía debe evolucionar hacia otro concepto, que es el de soberanía alimentaria, que es el derecho que tiene un país a elegir cómo se quiere alimentar, cómo quiere utilizar sus tierras, a que no vengan otros a explotártelas y que luego te vendan a ti los productos mucho más caros, ¿vale? A esto me refiero. A esto me refiero con los conceptos y con las palabras clave que se manejan en estos contextos de voluntariado, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí estas 10 huellas. El tiempo ha sido un poquito justo, pero creo que nos hemos ajustado bien, ¿no? Espero haber cumplido ese objetivo que os decía al principio, ¿no? De dejaros un poco abiertas esas posibilidades, pues para que las experiencias de voluntariado al final sean más transformadoras y dejen más huella de aprendizaje y logren eso, que haya más ciudadanos convencidos, cosmopolitas, embajadores, en definitiva, de la verdad, de la solidaridad en el mundo entero. Gracias por vuestra atención.